Buenos días a todos, Dios los bendiga. Quiero darles este saludo de gratitud a todos por escuchar estos audios, por recibir este audio. Espero que ojalá lo puedas escuchar en su totalidad. Tiene como propósito llevarles el mensaje de salvación que viene de parte de Dios para todos ustedes, para todos nosotros. Es un mensaje que viene de Dios, no es un mensaje del hombre. Y por eso ahorita, dando continuidad al programa que tenemos de Vida Nueva en Cristo Jesús, queremos hablar acerca de el que es el arrepentimiento. Pero antes de esto, quiero que hagamos una corta oración. Padre Santo, Dios de los cielos, Señor, te doy gracias por este día. Gracias por estos momentos, Señor. Gracias por estos tiempos en donde tú nos permites ver tu mano poderosa sobre toda la humanidad. Gracias, Dios, porque son tiempos en donde tú nos haces un llamado a un arrepentimiento, a entender, a comprenderte, a poder tener ese acercamiento con tu palabra, porque tu palabra es la que convence de pecado, es la que transforma nuestras vidas, es tu voz hablándonos. Gracias, Dios de los cielos, porque ese llamado lo queremos recibir. Y no solamente como simples espectadores, sino que tú nos haces un llamado a tener acción, a ser activos en tu palabra, Dios de los cielos. Y te doy gracias por eso, Dios. Gracias en esta hora, Dios, y te pido que seas tú hablando, que no sea la voz del hombre, la palabra del hombre, sino que sea tu mensaje, hablándonos, redarguyéndonos, convenciendo de pecado, Dios, en esta hora, Señor. Enseñándonos para comprender qué es lo que tú quieres para nosotros, Dios, según todo conforme a tu voluntad, Dios. Te doy gracias, Señor, te digo estas palabras con todo el amor, toda la gloria y honras para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del arrepentimiento. Y el arrepentimiento, pues, indagando en varias fuentes, hay algo en común. Y es que el arrepentimiento es un sentimiento. Es un sentimiento que experimenta una persona. Y ese sentimiento viene porque la persona hizo algo o dejó de hacer algo. Pero entonces, visto desde el punto de vista espiritual, ese algo pues es el pecado. Entonces es un sentimiento que experimenta una persona por haber hecho algo o por haber dejado de hacer algo, el cual es el pecado. Esta idea, esta oración, este mensaje acerca de la conducta del ser humano es la idea principal que tiene toda la palabra de Dios. Porque recordemos que la palabra de Dios tiene una esencia y es que hay un libertador, hay un inocente que es Dios, que debe morir y que murió por el pecador. Y esa es la idea principal, esa es la esencia de la palabra, pero alrededor de esa esencia ocurren muchos sucesos en donde se nos deja entrever la conducta humana y qué es lo que Dios quiere para el ser humano. Y esa es la verdad central de toda la historia de la revelación de Dios a los hombres. ¿El arrepentimiento para qué sirve? El arrepentimiento es el paso necesario, importante, para tener una conversión del pecador a Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios nos encontramos con dos situaciones, con dos, formas que Dios utiliza para que nosotros como pecadores lleguemos a ese arrepentimiento. Y la primera es porque Él nos muestra su bondad. Y la segunda es porque Él nos muestra su juicio. Es decir, en su bondad nos muestran situaciones en donde nosotros entendemos que Él es amoroso, que Él es perdonador, que Él es grande y quiere que nosotros tengamos un cambio de actitud y que nos arrepintamos de lo que nosotros somos. Y la otra motivación es que va a haber un día de juicio. Hay un juicio que Dios ha estipulado en donde nos va a hacer un llamado y nosotros tendremos que dar cuentas de ello, de todo lo que hemos hecho acá en la tierra. Y entonces esta es una motivación
a que nosotros, entre comillas, nos pongamos pilas y cambiemos nuestra forma de actuar para tener una conversión del pecador hacia Dios. Hablando de la bondad de Dios, podemos leer, encontramos en Romanos 2:4, que la palabra de Dios dice así. Romanos 2:4. Dice así, permítame ya mientras carga acá. Dice la palabra de Dios. ¿No veis que desprecia las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Claramente se nos está diciendo que hay una bondad, hay unas acciones de parte de Dios que nos quieren llevar a un arrepentimiento. Y encontramos también en Hechos 17:30 que la palabra dice así, dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, a que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Se nos está hablando de que hay un día de juicio, y esto es una motivación para que nosotros tengamos un cambio de actitud, experimentemos un arrepentimiento y podamos voltear nuestra mirada a Dios. Cuando hablamos del arrepentimiento se nos ha enseñado de dos maneras o dos cosas totalmente distintas, y es que el arrepentimiento es cuando tenemos ese sentimiento que experimentamos por haber hecho pecado o por dejar de cometer algo que se convierte en pecado, que nos hizo convertir en pecado, pero cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestra dirección, es decir, experimentamos el arrepentimiento y cambiamos nuestras conductas, nuestra forma de actuar, y tratamos de no volver a cometer los mismos errores que cometíamos antes. Eso es un arrepentimiento genuino. Cuando la persona experimenta ese sentimiento de culpa y por haber hecho pecado o por dejar de haber hecho algo y lo convirtió en pecado, pero él siguió cometiendo las mismas acciones, no tuvo ese cambio de actitud, eso es un remordimiento. Todo esto es para la gloria de Dios y es por su gracia. Recordemos que la salvación viene por la gracia de Dios. Leamos por un momento Hechos 11:18. La palabra en Hechos 11:18 dice, y al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concebido Dios el arrepentimiento para vida. Entonces en la palabra estamos entendiendo que el arrepentimiento es para vida, es el propósito, que es un paso necesario para tener una vida eterna, es un paso necesario para poder experimentar la salvación de Dios. En la palabra hay algo, digamos entre comillas, curioso, y es que Dios también experimenta de cierta forma este sentimiento de arrepentimiento en algunas ocasiones. Más que todo en el Antiguo Testamento lo encontramos, digamos, y tiene que ver mucho con su gobierno sobre la tierra, sobre los seres humanos. Entonces, alrededor de la idea principal, que es que un inocente, que es Dios, que debe morir por el pecador, en la vida de Jesús, y alrededor de este suceden varios sucesos, muchos sucesos, que se nos cuentan como diversas historias en la palabra de Dios. Pero estos sucesos tienen lugar sobre el comportamiento humano, y es lo que nos busca enseñar la palabra, o Dios a través de la palabra. Pero esto no es que Él se arrepienta y no es que Él choque con digamos, esto no se interpone, o no contradice, o no choca con su poderío, con su grandeza, con su omnipresencia, con la de Dios, no, para nada. Vamos a ver dos ejemplos de ello. Entonces, en la creación, por ejemplo, entendemos que Dios creó el universo con su palabra, y encontramos en Génesis 6:6 que la palabra de Dios
dice así, dice, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces encontramos como algo ahí en donde dice, bueno, Dios también como que se arrepintió de haber hecho al ser humano. Y encontramos también en 1 Samuel 15:11, otro ejemplo, en donde dice la palabra de Dios, dice, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Entonces mire que hay dos arrepentimientos, digamos, de parte de Dios, y es una como en la creación y otra por una designación de Saúl como rey del pueblo de Israel. Pero entonces, ¿qué encontramos acá analizando esto? Hay unos castigos que, digamos, en cierta forma son amenazados por Dios o son castigos que Dios ha dicho que va a cumplir, ¿sí? Y hay unas bendiciones también que son prometidas por Dios. Pero estos castigos o estas condiciones son condicionadas. Algunas, la gran mayoría, son condicionadas al comportamiento humano. Dependiendo cómo se comporta el ser humano, viene o el castigo o viene la bendición. Eso lo podemos encontrar también en Jeremías 18:8, en donde la palabra de Dios dice así: pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado afligirles. Eso lo encontramos en Jeremías 18:8. Y también encontramos en Jeremías 15:6 una parte en donde Dios también habla acerca del arrepentimiento de él, en donde él dice, estoy cansado de arrepentirme. Algo así. Dice en Jeremías 15:6 la palabra de Dios, tú me has rechazado, te has vuelto atrás, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de tener compasión. Es una parte en donde nosotros encontramos que son sentimientos en donde Dios también los ha tenido que experimentar, pero hay dos cosas importantes y es la responsabilidad humana y el gobierno divino. Y bajo estos dos preceptos debemos entender que Dios tiene todo bajo control, que la palabra de Dios, el mensaje es que un inocente que es el libertador, que es Dios, debe morir, debe derramar su sangre por el pecador. Recordemos que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y por eso en la Biblia encontramos unas promesas incondicionales. Esas promesas no están sujetas a un arrepentimiento. Son las promesas que, por ejemplo, se le dieron a Abraham, a Isaac, a Jacob. Se deben cumplir. Sí o sí se deben cumplir. ¿Por qué? Dios las cumplió. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios, era la voluntad de Dios. Y el propósito de su voluntad no tiene carta atrás, es algo irrevocable. Entonces, hay unos dones y unos llamados. El llamado que Dios da hacia el hombre es un llamado irrevocable. Eso lo podemos encontrar también, por ejemplo, en Romanos 11:29, en donde la palabra de Dios dice, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Y en 1 Samuel 15:29 encontramos, en verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Bajo esto encontramos que Dios tiene todo bajo control, que hay un propósito que está en su voluntad y esto se debe entender así y se debe mantener así. Haciendo este análisis nosotros debemos comprender y que en la palabra se nos enseña, hay muchas partes en la Biblia en donde nos hacen un llamado al arrepentimiento, porque es necesario para entrar al reino de los cielos. Leamos por un momento Mateo 3:8, en donde la palabra de Dios dice, produzcan frutos que se demuestren arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista estaba anunciando la venida de Jesucristo, él decía que él llamaba al arrepentimiento y decía que debemos tener
hacer frutos dignos de arrepentimiento, debemos hacer cosas, debemos tener acciones que demuestren nuestro arrepentimiento, no solamente de sentirnos mal y ya, sino que nosotros debemos tener acciones en donde demostramos ese arrepentimiento. Por eso yo, como cristianos, digamos, no decimos, no, lo perdono, perdono y ya, pero no, no es solamente decirlo y entenderlo así, sino ve hasta allá, hasta donde está esa otra persona, míralo a los ojos y pídele perdón o perdónalo, ¿sí? Entonces es necesario que vaya la acción acompañada de ese sentimiento. Leamos por un momento Lucas 5:32. Lucas 5:32, la palabra de Dios dice así: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Entonces muchas veces encontramos personas que dicen, no, pero yo ya con la edad que tengo ya esto no es para mí. La vida cristiana, el llamado de Dios, el cambiar mi conducta, mi actitud, mi estilo de vida a una vida mejor, a una vida, ya esto no es para mí. Y es un argumento que muchas veces se levanta en los hombres, en el ser humano, pero que Dios claramente nos está diciendo que Él no ha venido a llamar a justos, sino que precisamente como hemos venido actuando de cierta forma, Él viene a llamar a pecadores para que se arrepientan. Es el llamado que siempre se nos está haciendo y es lo que siempre debemos ver en la palabra. En Hechos 11:18 encontramos también que la palabra de Dios dice: Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: Así que también a los gentiles les ha concebido Dios el arrepentimiento para vida. Y aquí hay dos cosas. Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, no, a esta persona sí y a esta persona no. No, Dios con todos tienen que ver porque Él es nuestro creador de todas las personas, ¿sí? Y si nosotros tenemos el llamado, o sea, escuchamos la voz de Dios como nuestro buen pastor, lo seguimos, creemos en Él y lo comenzamos a seguir, tenemos un llamado. Ese es el llamado que hace Dios a nosotros y es la invitación al arrepentimiento genuino que Dios quiere que nosotros experimentemos. Y ese arrepentimiento es para vida, nos lo está diciendo claramente Hechos 11:18. También leamos por un momento Hechos 26:20. La palabra de Dios dice: Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepientan, que se arrepintieran y que se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Vuelvo a recalcar acá y entender, importante, que la salvación viene por la gracia de Dios, pero es necesario que nosotros en nuestra fe, en nuestro arrepentimiento, en nuestro nuevo nacimiento, pues vaya acompañado de obras, de buenas obras, ¿sí? Porque la fe sin obras es una fe muerta, lo dice la palabra de Dios. Leamos también por un momento Romanos 2:4 y la palabra de Dios dice: ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? Nuevamente se nos viene esta palabra en donde nos dice que por la bondad de Dios, su tolerancia y su paciencia al no reconocer, si no reconocemos esto de Dios, esto nos quiere llevar al arrepentimiento. Debemos reconocer esto para sentir que hay un llamado de Dios al arrepentimiento. Es claramente lo que... Y así hay muchas otras palabras en la Biblia, porque como les digo, a lo largo de todas las vivencias del ser humano que se nos expresan y que se nos enseñan en la palabra de Dios, busca es precisamente eso, hacer un llamado, sea por la bondad de Dios o sea por el juicio, pero que el hombre experimente un arrepentimiento genuino y voltee su mirada hacia Dios. Por eso es necesario comprender que el arrepentimiento es el paso primordial, o sea, no podemos pasar por alto nuestras acciones, sino que debemos hacer un alto en el camino, reflexionar, hacer esa introspección y comenzar a reflexionar acerca de las conductas, lo que hemos hecho,
para tener un arrepentimiento, pero que sea un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento, no un remordimiento. Nosotros debemos estar seguros de esa salvación, de eso que hizo Jesús en la cruz, de ese cambio que Él hizo, porque Él nos cambió de posición, Él tomó nuestra posición y Él se hizo pecador para morir, para derramar su sangre, y con esa sangre Él limpió nuestros pecados, y Él nos promete vida eterna, nos da vida eterna, y nosotros debemos estar seguros de esa obra que hizo Jesús en la cruz. Si no estás seguro, de pronto tú allí donde estás no estás completamente seguro de que tus pecados han sido perdonados, que de pronto hace falta seguridad de que también hayas tú allí donde estás recibido, que tú tengas esa certeza y esa convicción de que vas a vivir una vida eterna. Si todavía hay dudas sobre la salvación, sobre tu propia salvación, es importante y yo te invito a que tengas una experiencia personal con la palabra de Dios en todo tiempo, que busques la palabra de Dios, que busque qué es lo que Dios quiere para tu vida, que busque cuál es la voluntad de Dios a través de la palabra de Dios y que comiences a indagar y que comiences a buscar acerca de la salvación. Y es necesario también que en oración tú le confieses los pecados a Dios. Porque hay mucha gente se frena, mucha gente dice, bueno, pero yo le confieso a quién, al padre, al cura, al pastor. Bueno, es importante que se le confiesen los pecados a Dios primeramente, con todo el corazón, con toda la honestidad, decirle, Dios mío, he pecado y necesitamos tu perdón. Ese perdón que da Jesucristo, reclamarlo por la promesa por la fe de la promesa del perdón y de la vida eterna. Es necesario hacerlo de esta forma. Y estoy seguro de que Dios dará lo que Él ha prometido. Quiero que hagamos una oración, que le digamos, Dios mío, Padre Santo, yo confieso que soy pecador. He pecado, he hecho cosas, he errado en mi vida, Dios, y necesito tu perdón, Señor. Siento un dolor, pero es un dolor verdadero por mis pecados. Un arrepentimiento genuino siento yo en mi vida. Quiero cambiar mi dirección de vida, quiero cambiar mi actitud, no quiero seguir siendo el mismo. Quiero ahora agradarte en todo tiempo, quiero ahora buscarte en todo tiempo. Y yo te pido con humildad que me perdones y que me limpies. Creo que Jesús murió en la cruz, que cambió mi lugar y que Él resucitó por mi salvación. Por la fe acepto de ti el don de la vida eterna y con tu ayuda prometo servirte en todo tiempo mientras yo viva. Oro y te amo, Dios, en el nombre de Jesús. Y quiero traer también Juan 1:12, en donde dice tu palabra que a todos los que le recibieron, los que recibieron a Jesús y los que creyeron en Él y en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Quiero ser un hijo tuyo, Dios. Quiero ser un hijo tuyo, un hijo que te ama, que te sigue con todo el corazón. Y esa es la promesa para mi vida eterna, Dios de los cielos. Hoy te doy gracias, Padre Santo. Oro también, Dios de los cielos, para que todo quien escuche este audio, Señor, comprenda, entienda el llamado que tú le haces, comprenda y sea esto necesario para sus vidas, Dios Padre Santo, que seas tú con tu palabra tocando sus mentes, sus corazones, Dios, que seas tú con tu poder, con tu mano amorosa y perdonadora, Dios, redarguyendo, convenciendo de pecado a cada persona que escucha este audio, Dios de los cielos, porque entiendo que todo esto tiene un propósito y que ese propósito no se sale de tus manos, Señor, que es tu voluntad, Dios de los cielos. Hoy te digo eso con todo el amor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero darle las gracias a todos por escuchar estos audios. Continuaremos semanalmente enviando el audio de la semana y pues también, digamos, en la misma dirección del programa de Nueva Vida en Cristo Jesús.
Darle las gracias y que cualquier cosa también por el WhatsApp pueden escribir en el grupo de liderazgo sobrenatural y ahí estaremos en comunicación. También pueden ver los videos en YouTube, todos los videos que se han subido de los audios. Entonces para que tengan también ahí, que los puedan tener ahí como consulta, ¿no? Entonces muchísimas gracias, Dios los bendiga a todos, Dios los proteja, Dios les dé la provisión en todo tiempo, a todos en el nombre de Jesús. Gracias a todos. Amén. Chao, chao.